Ok, vamos a poner entonces lo que nos dejamos la clase pasada, que fue equilibrio de fases en mezclas, que ya es propiamente el curso como tal. Y dijimos que todas las variables que se deben analizar durante una mezcla son todas estas, ¿no? Presión, temperatura, composición, volumen, energía interna y todas las demás propiedades termodinámicas. Y dijimos que para la composición vamos a utilizar por default nosotros fracción molar, ¿no? Pero bueno, se puede usar cualquiera de ellas. Y hablamos un poquito de la actividad, que era la actividad, que era una concentración aparente de una sustancia en una mezcla y dependía de este coeficiente de actividad, que básicamente el coeficiente de actividad era dependiente de las demás variables, ¿no? Que era temperatura, presión y composición. Y hablamos un poquito de qué le pasaba a este coeficiente de actividad. Si la mezcla era ideal, el coeficiente de actividad valía 1. Si había repulsión entre las sustancias, entre la soluto y disolvente, el coeficiente de actividad iba a ser mayor a 1. Y si era atracción iba a estar entre 0 y 1, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí nos quedamos la clase pasada. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, ninguna. Ok, voy a poner ahí, para una mezcla binaria. Para una mezcla binaria. Se tienen las siguientes ecuaciones. Vamos a poner las ecuaciones para una mezcla binaria. Tendría X del componente A, así lo vamos a llamar, que podría ser cobre, zinc, estaño, cualquier elemento. ¿Y cómo se calcula esa? N de A entre N totales, ¿no? Igual va a ser para ¿quién? Para N de B. B, ¿no? A y B. Vamos a poner ahí. Así, ¿no? A y B, ¿no? Básicamente. Ahora, ¿cómo se va a calcular la cantidad de mol totales del sistema? Pues sumando Na y Nb, ¿no? ¿Así? Hay que recordar que la suma de ¿quién? Xa y Xb tiene que dar ¿cuánto? 1, ¿sí o no? Yo sería lo mismo que tomar esta ecuación y dividir entre n, ¿no? N totales. Y ya me da la ecuación de abajo, ¿no? Y por último, sus actividades. ¿Cómo quedarían las actividades de la sustancia A y la sustancia B? Quedarían algo así, ¿no? X de A, perdón, actividad de A y actividad de B, ¿no? Con su coeficiente de actividad respectivo de cada sustancia, ¿no? ¿Listo? Vamos a poner ahí temperatura en una mezcla en equilibrio, ¿no? ¿Sale? ¿Cuál sería la temperatura para una mezcla en equilibrio? Le voy a poner ahí. La temperatura de todos los componentes en una mezcla al equilibrio es la misma lo voy a poner ahí de acuerdo a la ley ¿qué? Cero de la termodinámica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el componente o la temperatura del sistema es la misma que la temperatura a la que está el componente A y es la misma que está el componente ¿qué? B, ¿no? ¿A qué me refiero con mezcla en equilibrio? ¿Qué quiere decir? Que yo mezclo las sustancias y las dejo mucho tiempo. Todas van a terminar a la misma temperatura, ¿no? Voy a poner ahí. Cuando la mezcla no se encuentra en equilibrio, y de hecho este sería equilibrio ¿qué? Térmico, muy bien.
habrá que estudiar el transporte de energía en el sistema, ¿no? Sí, entonces ustedes me preguntarán, ok, ¿qué pasa cuando yo mezclo dos sustancias que están a distinta temperatura? ¿Cómo, a qué temperatura está cada zona del sistema? Eso no se ve en este curso. ¿En qué curso se ve? ¿Transporte de qué? De energía, ¿no? Entonces allá, ¿no? Se van para allá y piden y preguntan, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Ok, vamos a poner ahí, ok, esa es la parte de la temperatura, ¿no? Vamos a poner ahora la otra que sería la composición, ¿no? Composición en una mezcla del equilibrio, ¿no? Vamos a poner ahí la concentración en todo el sistema de una mezcla en equilibrio está caracterizada por las fracciones molares, ¿no? De cada componente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Le voy a poner ahí la concentración en todo el sistema es homogénea. Es decir, ¿qué necesito para caracterizar la concentración de un sistema? Esto nada más, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? La composición de A y la composición de B la tengo que conocer. Tengo que saber que las dos sumadas, las moles de A y de B, serían las moles totales. Y que la actividad sería el reflejo de la concentración aparente de cada sustancia en el sistema, ¿no? Voy a poner ahí. Si existen zonas con concentraciones diferentes y el sistema no se encuentra en equilibrio, le voy a poner aquí, ¿cómo sería equilibrio qué? Cuando tienen distinta concentración. Equilibrio químico, muy bien. ¿Equilibrio qué? Químico. Se debe estudiar el transporte de qué? De masa o de qué? O de materia en el sistema, ¿no? ¿Sí? Entonces, si todo el sistema, ustedes me dicen, ¿qué pasa cuando le pongo una gotita de colorante a un vaso? Eso ya no entra en el sistema en el equilibrio. ¿Por qué? Porque la gotita va a empezar a difundir, ¿verdad?, a través del sistema hasta que todo el sistema llegue a una concentración homogénea. Cuando llega a la concentración homogénea, entonces ya nos toca a nosotros, porque esa es la concentración al equilibrio, ¿no? ¿Sí? Después de mucho tiempo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No. Y lo último que falta, sí. Para una solución sólida, sí, claro, podría tener sistemas que no están en equilibrio o fuera del equilibrio, ¿no? Por ejemplo, ustedes dirán, un hielo, ¿verdad? Que ahorita lo saco del refri y lo pongo allá afuera en el sol. En teoría no está en equilibrio térmico, ¿no? Y entonces ese problema se estudia desde el punto de vista de transporte de qué? De energía, ¿no? Si yo estudio al hielo allá afuera después de mucho tiempo, en realidad voy a estudiar al agua, ¿no? Y entonces estaría equilibrio de fases, ¿no? Agua con el vaporcito que se va a evaporar, yo qué sé, la solidificación. Si hace frío allá afuera, a lo mejor se va a hacer otra vez hielito, ¿no? Cualquier cosa por el estilo, ¿no? O sea, le vamos a poner el último, presión. Vamos a poner ahí la presión.
en un sistema con una mezcla al equilibrio o en equilibrio en un sistema con una mezcla en equilibrio es homogénea ¿no? Así a secas. Vamos a ponerle la presión en un sistema con una mezcla en equilibrio es homogénea. Le voy a poner ahí para los sistemas con fases condensadas. ¿Cuáles son las fases condensadas? ¿Sólido o qué? O líquido, ¿no? Punto. Mientras que para los sistemas gaseosos estará caracterizada por las presiones parciales y la ley de Dalton, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que para un sistema que sería sólido o líquido, la presión del sistema es la misma que la presión del componente que A y la presión del componente ¿quién? B, ¿no? Es decir, si yo tengo una mezcla, un latón, y lo someto a presión, lo pongo en una cámara presurizada, tanto el cobre como el ¿qué? ¿Latón está hecho de qué? ¿Cobre qué? Cobre zinc, ¿no? Tanto el cobre como el zinc están a la misma presión, ¿no? ¿Sí? Están siendo sometidos a la misma presión. Por otro lado, lo vamos a poner aquí, la ley de presiones parciales de Dalton dice que la presión de cada componente está dada por la fracción por la presión total, ¿no? Voy a poner ahí. Esta sería la idea de presiones parciales de Dalton, ¿no? La presión de un componente está dada por su composición, por la presión de ¿quién? Total del sistema, ¿no? Sí, esa sería la idea. Y vamos a poner ahí la ley de Dalton. ¿Cuál sería la ley de Dalton? La suma de las presiones parciales tiene que dar la total, ¿no? Alias esta, ¿no? Sorry. Esta, ¿no? La suma de las presiones parciales de cada componente, o sea, la presión de A y la presión de B tiene que ser la total. ¿Esto es para sistemas de qué tipo? Dice ahí, sistemas de qué tipo? Gaseosos, ¿no? ¿Sí? Sí, claro que sí. Santo Dios. Bueno, vamos a poner ahí. En un sistema que no se encuentra en equilibrio, ¿qué? Mecánico, se debe analizar desde el punto de vista de transporte de ¿qué? Transporte de momentum, ¿no? Y el transporte de momentum se divide en dos ramas, ¿no? Dos ramas fuertes, que sería la de fluidos, estudiar fluidos, ¿no? Lo van a ver ustedes en procesos. Y la otra rama que sería mecánica de medios continuos, que serían sólidos, ¿no? Y eso van a tener 3 materias de mecánica al final de su carrera, que es comportamiento mecánico, conformado, análisis de fallas, ¿no? Sí, no lo vamos a ver aquí, que es cómo se deforma un cuerpo, ¿no? Aquí estamos suponiendo que todo el cuerpo está a la misma presión, ¿no? ¿Sí? Todo el cuerpo está a la misma presión, todo el sólido, todo el líquido está a la misma presión. Y vamos a poner ahí
ley de Raoult y mezclas ideales, ¿no? Vamos a poner ahí la mayor parte de las mezclas gaseosas se comportan de manera ideal y siguen la ley de ¿quién? De Raoult, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí dudas, preguntas? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la ley de Raoult? Solamente en mezclas ¿qué? Ideales. ¿Cuáles son las mezclas ideales normalmente? Mezclas entre sustancias ¿de qué tipo? Gaseosas. No quiere decir que sean las únicas. Es probable que haya sustancias que al mezclarlas se comporten de manera ideal. ¿Por qué los gases se comportan de manera ideal? Porque prácticamente nunca se tocan las partículas en un gas, ¿no? Es decir, su tiempo, bueno, sus colisiones son muy pequeñas y la interacción se podría considerar casi nula, ¿no? Entre las partículas de gas. Dicho lo anterior, entonces dice ahí la ley de Raoult. ¿Cuál es la ley de Raoult? Voy a poner ahí. La ley de Raoult es que la actividad es igual a la concentración. O sea, la actividad del componente I es igual a la ¿qué? A la concentración, ¿no? Ahora, en términos de actividad, le voy a poner ahí, la actividad también se puede estimar o se puede calcular uh, utilizando obviamente el coeficiente de actividad. ¿Cuál sería el coeficiente de actividad para las mezclas ideales, dijimos? Gamma de I, ¿valdría cuánto? 1, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo correcto? Vamos a poner ahí ejemplo, ¿no? Se tiene una mezcla gaseosa de, y le voy a poner ahí 20 gramos de metano y yo que sé, 60 gramos de, que les gusta, butano, ¿no? O etano, etano. A una presión de 500 milímetros de mercurio, ¿no? Vamos a poner ahí pregunta, ¿no? Todas las preguntas, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál es la composición de la mezcla gaseosa? ¿Cuál es la presión de cada componente? Presión parcial, ¿verdad? De cada componente en la mezcla, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Para calcular la composición de la mezcla gaseosa, ¿qué habría que hacer? Sacar la fracción mol, ¿no? De cada sustancia. Sí, lo vamos a poner ahí, ok. Entonces, las moles de metano, metano sería CH, ¿qué? CH4, ¿no? ¿Cuántas son las mol de metano? Y el otro es de etano, ¿no? ¿Cuál es el etano? Ups. C2, ¿no?
H6, ¿no? Vale, ¿cuáles son las mol de cada sustancia, chicos? En la primera, ¿cuánto? 1, 20 gramos. A ver, son 12, son 16 gramos, ¿no? 0.8 mol, ¿no? ¿Y la otra? ¿Cuánto vale la segunda? 2. 2 mol, ¿no? ¿Cuánto vale la composición o la fracción molar de la sustancia A y cuánto la de la sustancia B? La X de CH4. ¿Cuánto da? ¿En esta? En el CH4. A ver, sería, ¿qué? 1 punto qué, cierto, 1 punto qué. ¿Y en la otra? 2, está bien. Ok, y ok, ¿cuál sería la fracción molar? Bueno, aquí le voy a poner n totales si quieren. ¿Cuánto valdría las n totales del sistema? 3.25, ¿no? 0.38. 2 decimales, más que suficiente. Y del otro, del C2H6. 0.62. Y con eso ya está caracterizada mi mezcla gaseosa, ¿no? La composición de la mezcla gaseosa. Ahora, ¿cuál sería la presión parcial de cada componente en la mezcla? Muy bien, entonces la presión parcial de quién? Del CH4. Milímetros de mercurio, está bien. Sí, las unidades que les den, esas son, ¿no? Para poner la presión parcial, se les dan pascales o megapascales, kilopascales. Adelante, ¿no? O sea, la presión parcial sería la fracción molar, ¿no? Esta de aquí. ¿No? Por la presión total, ¿no? Me lo voy a poner ahí. ¿Cuál ecuación hay que usar? Esta, ¿no? Fracción molar por presión total, ¿no? Entonces 500 por punto 38, ¿cuánto sería la presión del metano? 190 milímetros de mercurio, ¿no? Y la otra, 310. Fracción, si quieren la pongo aquí, es presión parcial del componente es igual a ¿quién? Fracción molar por presión total, ¿no? Y entonces me dijeron que esta valía ¿cuánto? La presión del... Ah, cierto, porque eran 500, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Vamos a poner ahí. Para las fases condensadas, se puede estimar la composición de los vapores debido a la presión de vapor de cada componente. ¿A qué me refiero? Si los componentes se comportan de forma ideal, es decir, en la mezcla no hay que atracción o repulsión, la forma de calcular la actividad, le voy a poner ahí, la actividad sería igual
¿A quién? Obviamente a la fracción molar. Pero esa fracción molar se va a calcular de la siguiente forma. La presión del componente I entre la presión del componente, lo voy a poner ahí, I puro. Así lo voy a poner. Sí, ahí vamos a poner los términos. ¿Quién es este P de I con cerito? Vamos a poner ahí la presión. Presión de vapor del componente puro. Y la otra sería la presión P de I, sería la presión de vapor de quién? La presión de vapor del componente en la mezcla, ¿no? La del puro la vamos a calcular con el Kubachevsky, ¿no? Si les digo cuál es la presión parcial del oro, van a la ecuación del Kubachevsky y buscan presión parcial del oro, les digo la temperatura y ustedes evalúan, ¿no? Y me dan la presión parcial del componente puro. Pero ¿qué pasa si el oro lo mezclo con quién? Con plata. ¿Qué interacción podría considerar? Diría, ok, si es ideal, se va a comportar siguiendo qué ley, la ley de quién? La ley de Raoult. ¿Qué dice la ley de Raoult? Bueno, para fases gaseosas sería así, ¿no? Directo. Pero para fases condensadas diría, ok, tengo que calcular la presión de cada componente en la mezcla. Y esa va a depender de cuánto ponga yo en la mezcla, la composición de la mezcla, ¿no? Ya sea sólida o líquida. Y con esta proporción intentaría yo calcular la presión del componente o la presión de vapor del componente. Vamos a poner un ejemplo para que amarre. Vamos a poner aquí ejemplo, ¿no? Sí, va. Creo que sí. Claro que sí. Suerte. ¿Listo? Vamos a poner ahí. Se tiene una mezcla con una composición. Voy a poner ahí de 30% de plomo y 70% de estaño, ¿no? A una temperatura, vamos a poner ahí, perdón, mezcla líquida, ¿no? Vamos a poner aquí líquida, ¿no? A una temperatura de 600 Celsius, ¿no? Y vamos a poner aquí, número 1, vamos a poner ahí preguntas, ¿no? ¿Cuál es la presión de cada componente puro? Es decir, si estuviera puro el componente, ¿cuál sería su presión de qué? De vapor, ¿no? Vamos a poner aquí, ¿cuál es la presión de vapor de cada componente puro, ¿no? Número 2, le vamos a preguntar, ¿cuál es la composición de la mezcla en la fase gaseosa? Es decir, los vapores, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la composición de la mezcla gaseosa o los vapores que despide esta mezcla? Plomo, estaño, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí?
PI, la presión de vapor del componente en la mezcla, ¿no? Sí, dudas, preguntas, sale. Entonces, ¿qué van a hacer aquí para calcular la presión de vapor del componente puro? Necesito yo el logaritmo de quién. ¿De la presión de quién? Del plomo. ¿Y la de quién? Y la del estaño, ¿no? Sale. Ahí me dictan las dos expresiones. Vamos a poner una pregunta extra. Vamos a poner ahí. ¿Cuál es composición de la mezcla sólida? Perdón, líquida, ¿no? Líquida. Porque dijimos que estaba en estado líquido, ¿no? Sale. Esta es la del plomo y esta es la del estaño. Porfa, chicos, ¿cuánto vale la presión de vapor de cada componente? Ajá. 10.130 T a la qué? Log de T, ajá. Menos 15.500. Ajá. ¿No tiene log? Más 8 punto qué. Perfecto. Ahora sí, chicos, díganme cuál es la presión del plomo y cuál es la presión del qué. Y le voy a poner aquí su cerito, ¿no? Como aquí, le voy a poner, esa es la presión de vapor del componente qué, puro, ¿no? Esta es la presión de vapor del plomo puro, ¿no? Que sería si yo tuviera puro plomo y lo caliento hasta qué presión, hasta qué temperatura? 600, ¿no? ¿Y cuál sería la presión de quién? Del estaño. Puro. Dígame cuánto vale cada presión, milímetros de mercurio. ¿10 a la qué? Milímetros, ¿no? Sale la otra. Wow, está muy dispareja, ¿verdad? Ok, creo que me manché. Vamos a ponerle, no sé, 1000 grados, ¿va? Sí, porque creo que a 600 está muy disparejo el asunto, ¿no? Siempre pasa en metalurgia, ¿no? Hay uno fuerte y hay uno débil, ¿no? De los dos materiales hay uno que tiene mucha presión de vapor, es muy volátil y otro no, ¿verdad? Vamos a ponerle 1000 y vamos a intentar a ver si sale algo bien, ¿no? Del estaño, 5.37. Ajá. Sí es plomo líquido, ¿verdad? Y estaño líquido.
¿Cuánto les da la de plomo, chicos? ¿0.011? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí, milímetros de mercurio. Sí, ¿qué quiere decir? Que cada componente tiene muy distinta presión de ¿qué? De vapor, ¿no? Vamos a poner, ¿cuál es la composición de la mezcla en la fase ¿qué? Gaseosa. ¿Cómo lo vamos a calcular? Le voy a poner aquí. Sí, sí, tiene que ser en Kelvin. No, pues está mal, ¿verdad? A ver, .012. ¿Y la otra? ¿Listo? Vale, ya tengo las dos presiones de vapor, ¿no? De los componentes puros. Ahora sí bien, ¿no? Sí, ahora sí correcto. Sale. ¿Cuál es la composición en la fase de la mezcla gaseosa? Voy a poner ahí. En teoría, ¿verdad? La composición la vamos a poner aquí. La composición. La composición de la mezcla líquida sería la siguiente, ¿no? ¿Cuál es la composición de la mezcla líquida para el plomo? La vamos a poner aquí la del plomo. ¿Cuánto valía la del plomo en la mezcla líquida? Del plomo, 30, ¿no? Punto 3, ¿no? ¿Y del estaño? Para la presión, sí, dígame. ¿La presión de quién? ¿1 punto qué? ¿Se le sacó 10 al algo? Y aquí se le puso T a la menos 1. Alguien que corrobore, yo le quedo a su compañera, pero alguien que corrobore, ya van 3 valores que me dan. ¿No? Alguien que corrobore, por favor. ¿1 punto qué? 39. ¿Ya así directo? 1.76 milímetros de mercurio. Así, no por 10 a la algo ni nada, ¿verdad? Ok, perfecto. Voy a ponerle ahí. La composición de la mezcla líquida sería la siguiente. ¿Qué quiere decir? Que esta es la respuesta de la última, ¿no? ¿Sí o no? Sí, la respuesta de la última. Pero lo voy a poner ahí para la presión de vapor de cada componente. Se utiliza la ley de ¿quién? Entonces, ¿cómo voy a sacar la presión de vapor? Voy a poner ahí la presión de vapor. ¿De quién? Del plomo. Sacaría como la, ¿qué? Dice aquí, si yo tomo esta ecuación de aquí. Muy bien, ¿no? Entonces sería, ¿cuál es la ley de Raoult? Esta, ¿no? Que la actividad es lo mismo que la composición y la composición es lo mismo que ¿quién? PI entre PI puro, ¿no? Entonces la presión del componente plomo sería X de plomo por la presión del plomo puro, ¿no? Que sería esta, ¿no? Sale, ¿cuánto les da, chicos?
Para el estaño, por supuesto, sería lo mismo, ¿no? Sí, ideal. 0.400, ¿qué? Igual milímetros de mercurio, ¿no? 7 punto ¿qué? Por 10 a la menos 5. ¿Así? Ok. ¿Y cuál sería la composición entonces de la mezcla gaseosa? ¿Cómo sacaría la composición de la mezcla gaseosa? Porque aquí está la presión parcial, ¿no? ¿Cómo saco la composición de la...? Es que no es la misma. Quiero que observen esto. Ustedes mezclan 30% de plomo y 70% de estaño en forma líquida. Parte de esos materiales se evaporan, pero uno es más volátil que el otro. Y entonces en la mezcla o en los vapores de la mezcla no va a quedar la misma composición 70-30. Tiene que ver con qué, con la volatilidad de cada una de las sustancias. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo apenas tengo la presión parcial de qué, de cada componente. ¿Cuál sería la presión total del sistema? Muy bien, entonces la presión total del sistema, ups, no sé qué hago, ok. La presión total del sistema, ¿qué sería? La presión de estos dos, ¿no? Sale casi lo mismo. Aguas porque van a tener que poner más decimales, ¿sí? Porque son muy disparejas las presiones de vapor. ¿Cuáles son las presiones de vapor ya sumadas? 0. ¿Qué? ¿Milímetros de quién? De mercurio, ¿no? Sí, sumo las dos cantidades y me da esa presión de vapor, ¿no? No sé si la presión de plomo tenía más decimales aquí. 0.8 aquí. Sale, ¿cuánto les da? 15, ¿no? ¿Así? ¿Sí? Perfecto. Ahora díganme, utilizando la definición de presión parcial, ¿cómo se calcula la composición? Le voy a poner ahí. Para el sistema gaseoso. Ajá, para el sistema gaseoso. La composición sería la siguiente, ¿no? Sale. ¿Cuál sería la composición para cada sustancia? Sería la presión que... Sí, ¿no? Presión parcial entre la total. Presión parcial entre la presión que... Total, ¿no? Quiero que vean que esta primera ecuación, la que está aquí arriba y la de abajo se parecen. Y siempre se confunden y siempre se equivocan ahí, ¿no? Esta de aquí arriba es la ley de quién?
de Raoult. Y me relaciona cuánto yo pongo de un componente con la presión de ese componente en la mezcla, presión de vapor. ¿Sí? Mientras que la de abajo es la definición de presión parcial, ¿cierto? Donde está la presión total del sistema gaseoso. ¿A qué presión está el sistema gaseoso? Y arriba está la presión de cada componente en el sistema. Esta me da la composición de la mezcla gaseosa. Y la de arriba es la composición de la mezcla ¿qué? Líquida, la fase condensada. ¿Sí lo ven? Son dos cosas muy distintas, se parecen un montón, pero no son exactamente lo mismo. Aquí, esta de aquí, la de presión del componente puro, la saco del Kovačevskij y esta la tengo que obtener sumando las presiones parciales. ¿Sí? Sale. ¿Cuánto daría la composición del plomo en la parte gaseosa? 0. ¿Qué? Así, ¿no? ¿Y la del estaño? 2 redondeado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que yo metí 70-30 en la mezcla o los vapores que despide la mezcla, tiene una composición casi 100% de plomo y bien poquito de estaño. Y eso es porque el plomo es muy volátil a esa temperatura, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, sólido igual. Si fuera fase condensada sólido contra gas, sublimación, sería exactamente la misma idea, ¿no? ¿Sí? Son cosas muy distintas la mezcla gaseosa con la mezcla líquida o sólida, ¿no? Sí, ahí dice la mezcla líquida tiene esta composición. Ahí está la composición de la mezcla líquida. Mientras que la de la mezcla sólida, la voy a poner acá. Perdón, la mezcla gaseosa sería esta, ¿no? Ahí está la comparación, ¿no? 30% se convierte en ¿qué? Casi 100%, ¿no? Y 70% de estaño, casi nada de la mezcla, ¿no? O sea, los vapores están prácticamente hechos de plomo, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Ok, le voy a poner aquí la ley de Raoult. Tiene la forma de una línea recta. ¿No? Y la gráfica se muestra a continuación, ¿no? Vamos a poner la gráfica de la ley de Raoult. Déjenme ponerle aquí el salto de página. Ustedes ahí si quieren dibújenla. Vamos a poner ahí la cómo se ve la caricatura. Sería esta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Voy a poner ahí. De este lado. Bueno, en la parte de abajo que se está graficando la composición de la ¿qué? La sustancia ¿qué? X de B, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aquí hay 0% de ¿quién? De B. Y aquí está 100% de B, ¿no? Normalmente en los diagramas se les pone algo así, ¿no? Déjenme ponerle ahí cuadro de texto. Vamos a ponerlo por acá. Este sería el 100% de ¿quién? Del componente A, ¿no? ¿Sí o no? Y este de acá sería el 100% del componente ¿qué? B, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora, la curva azul sería la presión de ¿quién? Del componente A. Se fijan, el componente A, cuando está 100% de A, tiene esta presión de vapor. Conforme voy quitando componente A y voy agregando componente B, la presión del componente A va disminuyendo en la mezcla, hasta llegar a 0, ¿no? Por el otro lado, el componente B no tiene presión parcial cuando no está en la mezcla, pero conforme voy agregando componente B, la presión del componente B va aumentando. En los extremos, vamos a poner aquí en los extremos, ¿quién estaría en los extremos de cada curva? La presión del componente A puro, ¿no? Ups.
Ok, así, ¿no? Sí, esa es la presión del componente A puro. ¿Esa dónde estaría? Aquí, ¿no? ¿Sí? Y la presión del componente B puro sería esta de acá, ¿no? Así, ¿no? La curva gris sería la suma de las dos presiones, ¿no? Para todo el rango de composición, ¿no? Es la presión del componente A. Se fija, va disminuyendo porque voy mezclándolo con B, ¿no? B va ingresando a la mezcla y entonces la presión del componente A disminuye poco a poco, ¿no? De forma lineal, ¿no? Hasta llegar a cero. Y lo contrario con B. B va aumentando su presión conforme lo voy metiendo a la mezcla hasta llegar a su presión pura, ¿no? Esa es la ley de Raoult, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Vamos a poner ahí. Para fases condensadas, la ley de Raoult es válida para los componentes que son casi puros en una mezcla, ¿no? ¿A qué me refiero? Si yo tengo prácticamente 100% de cobre y tengo alguna impureza de cobre, ¿cuál va a ser la presión parcial de cobre? Prácticamente lo voy a seguir con la ley de ¿quién? De Raoult, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los demás materiales no van a afectar su interacción con el cobre, porque todo es cobre prácticamente, ¿no? En matemáticas se pone así, ¿no? Sí. ¿Eh? Ahorita vamos a platicar qué pasa, ¿no? Con los componentes que se encuentran en poca medida en una mezcla, ¿no? Esos son los que están en mayor medida, ¿no? La base, por ejemplo, si fuera un acero, la base que es el hierro, se comporta con la ley de Raoult, ¿no? Todos los demás materiales, elementos de aleación, tendría que hacer otra cosa, ¿no? Pero por lo mientras, la ley de Raoult ya me resuelve el acero, ¿no? ¿Qué va a hacer? Si fuera un aluminio, tengo un aluminio con cobre, con plomo, con silicio que le ponen, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Pues al aluminio por lo menos lo va a seguir la ley de Raoult. Todos los demás componentes habrá que ver qué hay que hacer con el aluminio, ¿no? ¿Sí? La base por lo menos ya está definida con la ley de Raoult. Lo voy a poner en ecuaciones, vamos a poner ahí. Se pone así en ecuaciones. La actividad de un componente, cuando el componente tiende al 100%, prácticamente es la composición del componente. Esta es la ley de Raoult, ¿no? ¿Cierto? La actividad de un componente, cuando el componente es prácticamente puro, es lo mismo que la concentración, ¿no? Actividad y concentración son exactamente lo mismo. ¿Y el coeficiente de actividad vale cuánto? 1. ¿Sí? Esa es la ley de Raoult. Y vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Se tiene un acero con una composición de 99% de hierro, ¿no? A una temperatura de 1600 Celsius. ¿Sí? Ustedes lo van a hacer. Vamos a ponerle ahí. ¿Cuál es la presión de vapor del hierro a esa temperatura, ¿no? Sale. ¿Qué tienen que hacer, chicos? Calcular la presión de vapor del componente puro, ¿no? Con tablas del Kowaczewski. Y luego multiplicarlo por la composición de la mezcla, ¿no? Que sería 0.99. Y ya les daría la presión de vapor del hierro en este acero, ¿no? A esta temperatura, ¿no? ¿Sí? Sale.
Pues échenle, chicos. ¿Mande? Líquido. ¿Cuánto vale el logaritmo de P? ¿Menos qué? Ajá. Vamos a poner ahí. Esa, ¿no? No, pues es que ese lo hice el semestre pasado. ¿Sale cuánto vale la presión de vapor del hierro puro? ¿En Kelvin ya lo puso? De vapor del componente puro, ¿no? ¿Cuánto da? Muy bien. Ok, pero esa no es la presión del componente en la mezcla, ¿no? Del hierro en la mezcla. Para sacar la presión del componente en la mezcla tendría que multiplicar fracción molar por presión pura, ¿no? ¿Y cuánto les da? A ver, chéquelo. Yo sé cómo sale esa presión, pero si quieren, chéquenlo. ¿Y la del componente en la mezcla, cómo sería? Casi lo mismo, pero no da lo mismo, ¿ah? 5, ¿no? Se parece, pero no es el mismo, ¿va? Por eso sigue la ley de Raoult, ¿no? Prácticamente es la presión del componente puro, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Ok, vamos a ver el siguiente tema y nos vamos al break, ¿va? Vamos a ver entonces ley de Henry, ¿no? Y aquí le voy a poner mezclas o componentes, perdón, diluidos. Ok, lo voy a poner aquí. Entonces la ley de Henry relaciona la presión de vapor de un componente
diluido en una mezcla ¿no? Así, simple. Vamos a poner ahí cómo se escribe la ley de Henry, ¿no? La ley de Henry básicamente son dos ecuaciones. Algunos libros, ¿verdad?, manejan coeficiente de actividad y otros manejan constante de Henry. Déjeme, pongo aquí el salto de página. Pero básicamente son la misma ecuación, ¿no? Vamos a ponerle ahí. Va a haber un coeficiente de actividad que le vamos a llamar el coeficiente de actividad, ¿qué? De Henry. También le llaman coeficiente de actividad henriano, ¿verdad? Aquí lo voy a poner henriano. Sí, bueno, no lo va a poner, ¿va? Coeficiente de actividad de Henry. Sí, se ve muy mal, ¿va? Está muy, muy nacón, ¿va? Pero bueno. Coeficiente de actividad de Henry, ¿no? Sí, y algo muy importante, el coeficiente de actividad de Henry es una constante. No es una expresión, no es un polinomio, no depende de la temperatura, no depende de la composición. Es solamente una, ¿qué? Constante, ¿no? Aquí lo vamos a poner, ¿no? El coeficiente de Henry no depende de ninguna variable. Y es una constante, o es una constante, ¿no? ¿Sí? Y le vamos a poner ahí la ley de Henry. ¿Cuándo es válida? Vamos a poner ahí, ¿cuándo es válida la ley de Henry? Dice ahí, la ley de Henry es válida para componentes infinitamente, ¿qué? Diluidos en la mezcla. Cuando el componente es una, ¿qué? Una impureza, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Si tengo un acero y tengo poquito contenido de, ¿qué? De carbono, porque realmente es muy poquito contenido de carbono, ese podría considerar con una ley de, ¿qué? De Henry, ¿no? Donde gamma, ¿va? Gamma cerito, es una constante. Es un solo número, ¿sí? O sea, le vamos a poner ejemplo, ¿no? Le vamos a poner el problema ¿no? Se tiene un ¿qué? Duraluminio, ¿no? ¿Qué es un duraluminio? Es una aleación cobre-aluminio. La base es aluminio, ¿no? El porcentaje molar de cobre en la mezcla es del 5%. Y vamos a suponer que está infinitamente, ¿qué? Diluido. ¿Su coeficiente de actividad vale cuánto? 0.3, ¿no? Aquí le voy a poner coeficiente de actividad de ¿quién? Del cobre, ¿no? Siguiendo la ley de Henry, ¿no? La mezcla se encuentra ¿a qué temperatura? 1100, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es la presión de vapor de cada componente en la mezcla? ¿Y cuál es la composición del vapor generado por la mezcla, ¿no? ¿Qué hay que hacer para sacar la presión de vapor de cada componente en la mezcla? Ir al Kovačevskij y buscar ¿qué? Presiones de vapor de quién y quién. Del cobre y del aluminio, ¿no? Los busco, perfecto, ya los encontré, ¿no? ¿Y luego qué? Con la composición, que es 5% de cobre y el resto de qué? De aluminio, encuentro la presión del componente en la mezcla, ¿no? ¿Sí? Multiplico fracción por la presión pura, ¿no? Y me da la presión de cobre y de aluminio en la mezcla, ¿no? ¿Sí? Una vez que tengo las dos presiones en la mezcla, la sumo y me da la presión ¿qué? Total, ¿no? Esa presión total me va a ayudar a conocer la composición de quién? Del vapor generado, ¿no?
pues tengo la presión total, la divido. Ahora, si el aluminio, perdón, si el cobre sigue la ley de Henry, porque está infinitamente diluido, el aluminio seguiría la ley de ¿quién? De Raúl. Sí, ¿no? Si uno está prácticamente puro, el otro está prácticamente infinitamente diluido, ¿no? Y siempre es así, ¿no? Uno de los componentes se puede considerar que está infinitamente diluido y otro se considera que está prácticamente puro. Uno sigue la ley de Henry y otro sigue la ley de ¿quién? De Raúl. Y van a decir, ¿y qué pasa con una mezcla 50-50, no? Sí, lo vamos a ver después, ¿no? Pero es el caso más rudo, ¿no? Entonces, primero los fáciles, ¿va? Muy diluido contra uno que está prácticamente puro, ¿no? Sí, entonces, ustedes pueden, yo sé que sí, van a encontrar que la presión de cada componente en la mezcla y la composición del vapor, ¿no? Que se despide de la mezcla.